Buenos días con todos, les hablo en nombre del Señor Jesús. El día de hoy, antes de iniciar, voy a empezar con una oración. Amado Jesús, Señor, te doy muchas gracias, amado Cristo, por darme a mí y a cada uno, Señor, de mis hermanos, otro día más de vida, Señor, en la cual podemos exaltar, alabarte, Señor, y meditar en tu palabra, amado Jesús. Yo dispongo mi vida, dispongo mi corazón, mi mente, Señor, para que tú me hables, Señor, por medio de tu palabra. Te doy gracias, Señor Jesús, por ese amor infinito, Padre, que siempre nos muestras, amado Jesús, a cada uno de nosotros, Señor, porque a veces pecamos, Señor Jesús, pero tú nos perdonas, Señor, y olvidas los pecados que hemos cometido, amado Jesús. Por eso te doy muchas gracias, Señor. Y te pido perdón, Señor Padre, si es que ayer no te pedí perdón, o si es que quizás el día de hoy inicié mal mi día, amado Jesús. Te pido perdón, Señor Jesús, porque quiero recibir tu palabra con un corazón limpio, Señor Padre, y un corazón dispuesto. Gracias, Señor Jesús, por lo que cada día estás haciendo, estás obrando en mi vida, Señor Jesús. Y gracias, Señor Padre, por darme fuerza, Señor. Sé que a veces se me es muy complicado levantarme temprano, o se me es complicado, Señor Jesús. Tantas cosas, Señor Padre, pero tú me das fuerza para continuar y estar firme, Señor, en tu voluntad y conforme tú lo mandas, amado Jesús. Todo muchas gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy mi devocional se encuentra en el libro de Lucas, todo el capítulo 8, pero yo me voy a centrar en lo que es la parábola del sembrador. Bueno, que ya muchos conocen, ¿no? Y dice así: mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús. Él les puso este ejemplo. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se las comían. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se cayeron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre espinos. Las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer, y el resto de la semilla cayó en buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron y reprodujeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Después Jesús dijo con voz fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Luego los discípulos le preguntaron: ¿qué significa este ejemplo que contaste? Jesús les respondió: a ustedes les he explicado los secretos acerca del reino de Dios, pero a los demás solo les enseño por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán. Bueno, lo que enseña ese mensaje, ¿no? Esa parábola, es que, como dice en la primera semilla, ¿qué significa primeramente la semilla, no? La semilla significa lo que es la palabra de Dios, y el camino somos nosotros. Entonces, el primero dice que el primer camino en el cual cayó la semilla fue por el camino, pues, ¿no? Cayó en el camino mismo. Entonces, ¿qué significa esto, no? Significa que son aquellas personas, somos aquellas personas, me incluyo, porque todos a veces hacemos eso. Somos aquellas personas el cual escuchamos el mensaje de Dios, pero a veces viene el diablo, ¿no? Vienen los problemas y hacen que nos olvidemos de ese mensaje. A veces recibimos o a veces nosotros leemos la palabra de Dios y entendemos el mensaje que Dios nos da, pero a veces viene el diablo, vienen los problemas y nos olvidamos de aquella palabra que habíamos leído, ¿no? El siguiente significa que es aquellas semillas, ¿no? Que cayeron entre las piedras. Y eso quiere decir que somos aquellas personas, ¿no? que recibimos el mensaje de Dios con alegría. O sea, lo entendemos, así como
Un ejemplo sería, ¿no? De que quizás leemos o el pastor nos habla acerca de la fe. Entonces nosotros decimos, wow, nos alegramos, ¿no? De cuán grande puede ser nuestra fe, ¿no? Y qué es lo que puede hacer la fe, porque la fe mueve montañas. Entonces decimos, wow, yo voy a tener fe. Entonces pasa un problema y decimos, yo he aprendido acerca de la fe, entonces lo voy a poner en práctica en mi vida. Entonces, pero resulta que a veces nuestra fe no es tan grande, ¿no? Resulta a veces ser pequeño, porque a veces nuestra fe dura horas, días y hay nada más, ¿no? A veces nuestra fe es tan pequeña que así pasa, pues. Entonces, y a veces no vemos resultados y decimos, Señor, pero yo tengo fe, yo creo, Padre, pero ¿por qué no sucede? Entonces, y ya dejamos de tener fe y se nos olvida, ¿no? En aquello que hemos aprendido. Y eso es lo que sucede con la segunda semilla. La tercera, de las que cayeron espinos, esto significa de aquellas personas que entendieron el mensaje de lo que Dios nos quiso hablar, ¿no? Lo entendemos completamente, pero no permitimos que ese mensaje cambie nuestras vidas. Por ejemplo, a veces el pastor nos habla de que si estamos yendo mal, que nos arrepintamos, pidamos perdón a Dios, ¿no? Y a veces dice el pastor, hagamos esta oración para reconciliarnos con Dios. Y entonces nosotros decimos, sí, es verdad, yo quizás no estoy bien con Dios, y así. Pero cuando el pastor dice, pues no, oremos, y tú dices, no, quizás yo puedo. Entonces no haces la oración con el pastor, ¿no? O a veces el pastor dice, ¿no? ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu? Y tú dices, wow, yo quiero recibir el Espíritu. Pero cuando el pastor a veces decía, no, pasen adelante, tú decías, no, no, quizás no pase nada. Y no permitías, ¿no? No permitías. Y eso es lo que sucede con esta semilla. Y la última dice que la semilla cayó en buenas tierras. O sea, esto significa que eso significa que son las personas, ¿no? Que entendieron la palabra de Dios y lo recibieron. Obedecieron la palabra de Dios y van a aplicar la palabra de Dios. Y se van a mantener firmes, ¿no? En lo que han aprendido. Entonces, es momento, ¿no? De reflexionar en qué camino somos nosotros. El primero, el segundo, el tercero o el último, que es un buen camino, ¿no? En la cual la semilla cayó y creció. Entonces, si tú sabes que estás en esos tres caminos primero, que eres esos tres caminos, ¿no? Que a veces la palabra de Dios no crece, ¿no? Entonces es momento de pedirle perdón a Dios y de reconciliarnos con Dios, ¿no? Porque quizás no estamos bien con Dios, y comprometernos de que de hoy en adelante vamos a escuchar, vamos a meditar la palabra de Dios y vamos a permitir que ese mensaje cambie nuestra vida, que ese mensaje impacte nuestra vida y para crecer conforme a la voluntad de Dios y hacer, ¿no? Conforme a su palabra. Entonces hay que meditar y ser ese camino, ¿no? El último, para poder crecer espiritualmente. Y eso es lo que el día de hoy he entendido. Gracias.